Manuel, ahorita salimos en vivo. Ok, mi Ahí amor. está, ya salió Bien, ya. Grabar. y estamos en vivo. Ujú. Listo. Ujú. Ok, sean todos bienvenidos a este tu podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto. Le damos muchas gracias a todos los que nos han dado esos comentarios por el podcast de la semana pasada con la doctora Carla Soriano desde Los Ángeles, California. Fue un momento muy lindo con diálogo con ella sobre el divorcio, ¿no? Y lo esperanzador que es el evangelio en este tema, ¿no? ¿Verdad? Que ya lo conocen a mi querido hermano Wilfred. Está aquí recién viniendo de Fuller, de Desoradación. Querido hermano, cuéntanos un poquito tu experiencia. No, Dios les bendiga a todos. Realmente agradecidos con Dios por haberme permitido terminar este paso de mi carrera secular, ¿verdad? Y mi formación teológica. La verdad fue un tiempo, un fin de semana bastante relajador, ya después de tanta tarea, después de tanta lectura. Por fin. ¿Verdad? Tuvimos un buen tiempo en familia y con los compañeros del programa, en el seminario, en la iglesia donde fue la graduación. Y la verdad, muy agradecido con Dios, ¿no? Agradecido con mis padres por haberme inculcado, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús y por mi familia, por mi esposa y por mi hija, por haberme apoyado por todos estos años, ¿verdad? Tiempo que tuve que dedicar tal vez no lejos de la familia, pero sí un poco apartado, ¿verdad? Para cumplir con las exigencias, pero gloria a Dios por ello, ¿no? Entonces hemos culminado y esperando en Dios a ver qué nos depara el mañana. Gloria a Dios. Dios dirá, ¿no? Sí, amén. Pero gracias por todos aquellos que me llamaron, que me dejaron, que me mandaron un texto, que me dijeron felicidades. La verdad, gracias a todos aquellos que me han apoyado durante todos estos años, a todos aquellos que se acercaron conmigo y me dijeron, hermano, estamos orando por usted. Dios me levantó en la mañana y me dijo que orara por usted. ¿Verdad? Que gloria a Dios por ello, ¿no? Por aquellos que me han apoyado, aquellos que han estado orando por mí. La verdad que sin la ayuda de Dios, ¿verdad? A través de sus oraciones no lo hubiéramos podido lograr, ¿no? Entonces, muy agradecido, muy contento por ello, ¿no? Así, mi querido hermano, lo que parecía imposible, ¿ves? ¿No? Se logró Mm. gracias a Dios, ¿no? Y que Dios siga abriendo las puertas eficaces y ministeriales, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Amén. Dios. Qué bonito. Porque toda una semana, ¿cuántos días fuiste? 4, ¿no? Sí, desde el miércoles tuvimos un evento con el Centro Latino, Claro. ¿verdad? Del seminario y luego pues la graduación general el día sábado. Claro. Fueron dos graduaciones, ¿verdad? Dos conmemoraciones, ¿no? Sí, sí, La sí. verdad, las dos excelentes. Yo, hermano Edgar, cuando usted termine tiene que ir a ambas. Yo creo que lo voy a acompañar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, sí, sí. Ahí te vi en la foto con mi querido doctor Pagán, con mi mentor, Sí, el doctor Oscar. Desde aquí un saludo, ¿no? Y Gibbons dio una buena ponencia, ¿no? Buenísimo, buenísimo. buenísimo. La verdad fue un evento muy edificante, sí, sí. Gloria a Dios, querido hermano, gloria a Dios. Y hoy día, pues, estamos contentos, emocionados. Tenemos al doctor José Watanabe, doctor en filosofía, con una maestría en teología también, pastor por 40 años, ordenado en las asambleas de Dios, escritor de múltiples artículos que ustedes lo pueden ver en las páginas, en el internet, o tiene un podcast también que es Bitácora Teológica, donde el doctor habla de temas de teología, sociología, antropología, pentecostalismo, ¿no? Por favor, entren, usted va a ser alumbrado a través del doctor José Watanabe. Es una voz autorizada ya en mi querida tierrita, querido hermano Wilfred. Una voz muy fuerte, autorizada, ¿verdad? Profesor del Seminario Bíblico Andino de la Asamblea de Dios. Profesor también de varios seminarios ahí en Perú, ¿no? Es una persona con una fuerte voz pentecostal y contextual, ¿no?
Gracias por su humildad, querido doctor Pero, Watanabe. Muchas no, al gracias por contrario, estar con estos hermanos Dios, menores. no, que con el Señor no hay esa cuestión, todos somos iguales. Ay, Dios. Preséntese un poquito para que los que nos están mirando lo conozcan un poquito más. Como dice, Preséntese un poquito para que ya, los que nos están mirando lo conozcan. soy el pastor José Watanabe, Watanabe, soy descendiente de japoneses, y yo me convertí al Señor pues en el año 1977 hasta ahora, ¿no? Wow. En el año Dios. 82, 86 ya entré al ministerio. Bueno, hasta ahora estoy, gracias a Dios, en mi ministerio por su fuerza, ¿no? Y poco a poco pues avanzando, siempre aprendiendo de Él, porque nunca uno termina, ¿no? Mm, Siempre uno sigue siendo discípulo de Jesús. Así es que, pero hay que esforzarse, ¿no? Bastante. Y bueno, aquí como siempre, para ayudar, para servir a la iglesia, ¿no? Que eso es lo más importante. sí, sí, doctor. Nada más, muchas gracias por su humildad. Nos sentimos muy emocionados yo y el doctor Wilfred de que usted esté aquí pues con nosotros, ¿no? Eso para nosotros es muy emocionante que usted esté con nosotros, ¿no? Una voz autorizada Muchas ya gracias a ustedes en Perú, ¿verdad? por Gracias, invitarme. doctor. Claro, no, que no sea la primera ni la última, pues, ¿no? A ver, vamos a Gracias. ver. Claro, doctor. Gracias, doctor. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y su tiempo pues oro, pues. No, gracias. Ok. Qué bien. Pero usted, Gracias. Ujú. Sí, 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 sí. Y esperemos que la situación política en Perú oh, ambas, se un poco solucione, se difícil. solucione. Sí, 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 Un poco difícil la situación acá, ¿no? sí, sí, Ojalá sí. que Dios tome control, pues, de nuestra patria. Sí. Caramba, que está, bueno, Así es, doctor. control de Así. nuestra patria. Creemos eso, pues, como pentecostales, contextuales. Así Queremos que es. con la suministración del poder del Espíritu Santo en medio de la política y la misma sociedad puede haber un cambio productivo, ¿no? Y Sustancial, más ¿no? que todo es para que sea un Perú mejor, pues, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Más Ah, equitativo, más democrático. sí, 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 sí. Que haya la democracia, ¿no? Y un poquito baje la Y demagogia, ¿no? todo. Democrático en la educación, democrático en la salud, ¿no? Que todos tengan las mismas oportunidades. Claro, esa es la idea, ¿no? Así es, doctor. Así es. Y Gloria a Dios, también, pues. y también, hermano Edgar, necesitamos hacer el comercial Hombre, ¿verdad? para nuestra conferencia el día 27 de junio, sábado 27 de junio a Sí, las 6 de la tarde. ¿Verdad? Todos los hermanos están invitados. Desde ya, estamos ya a semana y media. semana y media. ¿Verdad? Estamos a semana y media para nuestro evento, nuestra conferencia magistral, ¿no? Donde estará participando el doctor Marcos Huerta y estaremos tocando, ¿verdad? El tema en general, la familia como diseño divino. Entonces estaremos hablando de la dinámica familiar y también la perspectiva bíblica sobre el matrimonio, la relación de pareja y la relación entre padres e hijos, ¿no? Entonces estará con nosotros el doctor Marco Huertas, ¿verdad? Estará su servidor y nuestro hermano Edgar Peña, ¿verdad? Trayendo esta conferencia. Así que desde ya hacemos la invitación, ¿verdad? Que se llevará a cabo en la iglesia Tabernáculo Cristiano en la ciudad de San José. Vamos a poner, ¿verdad? Usted va a ver nuestro flyer ahí en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Entonces, desde ya, hermano, apúntese. Hoy estaremos tocando un tema muy especial, ¿no? En cuanto a la posmodernidad, ¿no? Y tal vez Sí, podemos hablar un poco al respecto, ¿no? En cómo la posmodernidad afecta a todas sí, nuestras formas de pensar. ujú, ¿Verdad? Pero todos están invitados, así que ya saben, no se lo puede perder este sábado 27 de junio, sí. ¿verdad? A las No, 6 de la sí. tarde. Los alumnos, querido hermano Wilfred, los alumnos del Centro de Estudio Teológico están obligados a asistir. Los alumnos del Para, seminario LED también están obligados a asistir. para esos temas, hoy es una pequeña introducción. El- la posmodernidad. La Sí, sí, posmodernidad. sí, Así que sí. vamos a pasar El lista, ¿verdad? Los alumnos. contexto de nuestro mundo. Sí, sí, sí. Vamos a pasar lista a todos los alumnos. Sí, no, no se olviden, el sábado 27 a las 6 de la tarde, de 6 a 9,
vamos a estar dando la conferencia sobre matrimonios. Están todos invitados y esperamos verlos ahí, ¿no? Sí, ok. ¿Qué le parece? Si más preámbulos entramos. Sí, amén. Hay que Sí, aprovechar que tenemos con perfecto. nosotros al doctor José, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Entonces, el título es La posmodernidad, desafíos y oportunidades para la iglesia de hoy, ¿no? Ese es el título. El podcast fue creado justamente, como hablamos siempre con mi querido hermano Wilfred, que en la iglesia muchas veces no se tocan esos temas por el tiempo, quizás, ¿no? Por eso se ha creado este espacio, ¿no? Para que nosotros podamos tocar estos temas y los hermanos que nos escuchan o la gente, los libres pensantes que nos escuchan, aunque se escuchen lo que sepan lo que es por modernidad, el mundo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Digo esto porque toda generación ha enfrentado desafíos al anunciar el Evangelio dentro de un contexto cultural específico, ¿no? Nuestros primeros hermanos lo hicieron dentro de un contexto cultural grecorromano y se enfrentaron a esas complejidades de ese mundo cultural y filosófico, ¿no? El mundo de la reforma, en el tiempo de la reforma también, ¿no? Nuestros queridos hermanos reformadores se enfrentaron también a un contexto social, filosófico y en ese tiempo teológico. Hoy en día la iglesia contemporánea, la iglesia actual, debe responder a esta realidad postmoderna. La posmodernidad, como estaba diciendo en la introducción, querido hermano Wilfred, ha hecho que las personas tengan una manera de pensar, que entiendan la verdad de diferente forma, la autoridad la entienden de otra manera, tienen una percepción de la identidad diferente a la que teníamos en la modernidad y practican la espiritualidad de diferente manera. Entonces, por consecuencia, la pregunta es, ¿qué es por modernidad? Buena pregunta, ¿no? Importante. De cajón. Y a veces las personas, a veces la iglesia, bueno, como bien ustedes han dicho, que hay que conocer el contexto en que uno vive. La iglesia no es un ente, no es un ente aislado de la sociedad. La iglesia es influida por la sociedad. Entonces, como la iglesia es influida por la sociedad, hay que conocer bien cómo es nuestra sociedad para poder llevar un evangelio contextual. ¿Es así? Cuando uno lee los evangelios, uno lee cuatro evangelios. Y la gente cree que los cuatro evangelios son iguales. No son iguales. Los cuatro evangelios son distintos. La centralidad es Jesús, pero cada evangelio responde a una realidad particular. Eso los evangelios nos dan ese ejemplo, ¿no? Que hay que contextualizar el Mm, evangelio de Jesús, la buena nueva de Jesús, hay que contextualizarlo en cada realidad. Cada evangelio es una realidad, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que aprender a contextualizar las buenas nuevas del reino de Dios a nuestra realidad de que nosotros vivimos. Cada país tiene una realidad particular, pero hay una realidad general, por lo menos en el mundo occidental, ¿es así? Y la realidad en el mundo occidental se conoce como, hoy se conoce pues como el posmodernismo, ¿no? Otros le dicen pues hipermodernismo. Hay varias formas como hablar de la posmodernidad y cada filósofo tiene su propia manera de describirlo, ¿no? Pero para entender la posmodernidad hay que entender el previo, ¿no? Porque hay que entender, en otras palabras, la la modernidad. modernidad. Ajá. Si yo no entiendo, no conozco la modernidad, no voy a comprender qué cosa es la posmodernidad, ¿no? Porque es una reacción, la posmodernidad es una reacción a la modernidad o al fracaso de la modernidad, ¿no? Porque la modernidad tenía pues ideales, ¿es así? Y en esos ideales que tenía la modernidad tenía como unos paradigmas. Había como cinco paradigmas que tenía la modernidad. Uno de los paradigmas más importantes era la razón, Mm, ¿no? La otra era la autonomía. Estas dos, estos dos paradigmas
son importantes para entender esa época y el fracaso de esa época, ¿no? La razón y la autonomía. Después viene pues la secularización, el dominio sobre la naturaleza, bueno, son las otras cosas, pero para mí dos cosas importantes de la modernidad, la razón y la autonomía. ¿Por qué? Porque era respuesta también a la época anterior. Mm, O sea, la época anterior es la época medieval. O sea, la época medieval, el conocimiento era Dios, era la teología, y ahí no existía autonomía, porque la iglesia dominaba todo, ¿no? Un solo pensamiento en aquella época. Entonces viene la parte del mundo moderno, que es una reacción ante esa época, de la época medieval, y sale pues la razón. Ahí sale pues todo el pensamiento también kantiano, ¿no? Y, entiendo. y él habla pues de sapere auda, él dice, ¿no? O sea, También, pensar, es decir, por ti mismo. Entonces viene Descartes, también todo su pensamiento, la razón y toda esa cuestión, y comienza a venir toda una nueva época que se llama histórica, que se llama la modernidad. Pero es en él solamente es en el ámbito, en el mundo occidental. En el mundo oriental es diferente. Son dos mundos distintos, mm, ¿no? Estoy hablando solamente del mundo occidental. Entonces viene toda esa reacción ante la época medieval, la razón que se va a imponer y la autonomía, ¿no? Ya que no existía autonomía y todo se viene esa autonomía o buscar la autenticidad, como se dice, ¿no? Y había otro proyecto también importante que era el proyecto de la construcción de un mundo mejor. ¿Cómo vamos a construir un mundo mejor? A través de la razón. Ya nosotros hemos llegado a cierta madurez, decían los filósofos de aquella época, así que ya nosotros podemos construir una sociedad mejor, más justa, a través de nuestra razón, ¿no? O sea, construyamos un mundo mejor. Ese era el progreso humano como medio de resolver los problemas de la el humanidad. progreso humano, ¿no? Entonces, Sí, eso era pues sus grandes ideales, ese era lo que se llama, esos son metarrelatos, vete relato. ¿no? Eso se conoce como metarrelatos, que habían, Sí. todo el mundo apuntaba hacia eso. Viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, todo eso se destroza. Mm, Todo eso viene un fracaso total, que no, al progreso, todo eso, que comienzan a, este, y la autenticidad, la búsqueda de la autenticidad, ya comienza a ser criticado, ¿no? O sea, la mm, modernidad no cumplió realmente sus ideales, sino que esa modernidad, en lugar de traer prosperidad, progreso al mundo, trajo lo que se conoce como la atomización, automatización. ¿no? Sí. Y la búsqueda de la identidad, la búsqueda de la autenticidad, ¿no? Hay un filósofo que se llama Charles Taylor, de Estados Unidos. Él critica la modernidad, él dice que la modernidad tiene cosas importantes, él habla de la autenticidad también, que es algo importante que él dice de la modernidad, pero que era una autenticidad que se había desviado hacia el interior de la persona, ¿no? Hacia la individualidad, hacia el personalismo, hacia el egocentrismo, porque él pensaba pues una autenticidad en relación con los demás, pero eso no se dio. Si Mm, vivimos ahora en ese mundo atomizado, ¿es así? sí. Ese mundo que se han perdido en los grandes metarrelatos, ya no existen los grandes metarrelatos, y vivimos en un mundo, como decía Lipovetsky, él decía, vivimos en un mundo hedonista, ¿no? Tal cual. Vivimos en el mundo del hiperconsumo, El ¿no? hiperconsumo. Pues, sí, Y sí. vivimos en ese mundo donde se ha perdido la sensibilidad de las personas, la sensibilidad social se ha perdido, la gente no quiere participar en política. ¿Por qué no quiere participar en política? Porque están desanimados totalmente, cada uno tiene que buscar
Cada uno tiene que buscar su propia autenticidad, su propio bienestar, y ya no me interesan los demás. El individualismo, ¿ah? Así, entonces hemos caído en ese mundo, ¿no es así? Y hemos perdido totalmente vida comunitaria, hemos perdido lo que significa la sensibilidad social, la sensibilidad por los demás, ya los demás no me importa. O sea, si yo veo al otro, si yo me interesa al otro y si veo a la otra persona, solamente es por intereses propios, pues la otra persona simplemente yo los cosifico, ¿no? Claro, claro. Fue la música Sí, sí, postmoderna. La sí, otra sí, persona para mí es solamente algo que yo puedo cosificarlo, es una justificar, cosa, ¿no sí, es así? Para mi sí, propio uso. pues, sí, Vivimos en una época bastante, no sé, Utilitarista en ese sentido, caótica, ¿no? ¿no? Se ha perdido se ha perdido la dignidad que debe tener el ser humano, se ha perdido totalmente. ¿Qué cosa es ser digno? ¿Qué cosa es respetar a la otra persona? sí, sí. Es que Vivimos. la posmodernidad cuestiona pues totalmente la modernidad, ¿no? La Así es. cuestionó, ¿no? Es Y una muy esa, países, ¿no? O ujú, sea, la posmodernidad sale porque dice, porque la modernidad no llegó a cumplir estos sus ideales, ideales, sí, 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 ¿no? Que lo ven sí, como un fracaso, ¿no? De la sí, modernidad. Entonces, sí, como lo ven que no cumplieron los ideales de la modernidad, se encuentran pues en un mundo sin bases, ya no tienen bases, sí. porque antes tenían metarrelatos, ¿no? Esos metarrelatos, la razón que nos va a llevar a un mundo mucho más próspero, ¿no es así? Y ya viendo la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, todos esos ideales se vinieron abajo, ya no las personas, el ideal de las personas maduras ya se vino abajo, ¿no es así? Entonces las personas posmodernas ya no tienen dónde sostenerse. Hay una desconfianza total hasta las Y ya instituciones, no pues, tienen ¿no? ideales, ya no tienen ideales. Sí, Todos los ideales que venían en la mm, época moderna se vinieron abajo. sí, 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 Un descontento. Al venirse abajo toda la plataforma que tenía en el mundo moderno, al venirse abajo, ellos ya se quedan sin base, sin piso. Tiene que cada uno construir su propia propio. identidad, tiene que agarrarse donde sea. Hay un relativismo, pues, ¿no? Eso es lo que vivimos, se viene pues todo lo que es toda la atomización, ¿no? Entonces cada uno busca Ajá, pues verdad, su propia forma de vivir, ¿no? sí. Y es el mundo que vivimos, un mundo emotivo, la parte emotiva es la que más impera, la razón ya no impera, Eh, solamente la parte emotiva. Usted motivo. cuando va a la iglesia más emotiva, que cuando viene la enseñanza de la palabra, todo el mundo se duerme, Sí, 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 tal cual. ya se ha acostumbrado a esa parte emotiva de la iglesia, ¿no? Más la Sí, emoción, más el cántico, bueno, esa es parte de la herencia que tenemos de pues moderno. su moderna, entra a la Sí, iglesia. sí, Y a veces, nos volvemos consumidores de culto, pues, ¿no? así es, no, a veces no se dan cuenta. No hay un discernimiento, No ¿no? dice, no, Está influyendo en la iglesia, ¿no? Hay sí. una cuestión, pero controvertido, ¿no? Pero que dice, nosotros no somos de la iglesia, no somos del mundo, no participamos en el mundo. Pero el mundo sutilmente se mete en las iglesias, y no sé, ¿no? Y ese es el problema. La parte emotiva, la parte altamente individualista, que la iglesia es altamente individualista. Nadie se interesa por el otro, nadie. Van a consumir una religión, van a Mm, consumir solamente, ¿para qué vas a la iglesia? Para sentirme bien, mm, ¿no? Para sentirte bien. Le digo, pero tú vienes a la iglesia porque tienes una misión delante de Dios. Dios te ha llamado para algo importante. No solamente vienes para sentirte bien, ¿no? Tienes que conocer cuál es el propósito de Dios. Tienes que construir comunidades. Tú perteneces a una comunidad. Dios te llama para ser parte de una comunidad. Que no puedes tú vivir solas, a solas. Tú vienes para aquí, ya vengo los domingos y ya salgo contento, ¿no? Y solamente con mis hermanos, hola, ¿cómo están? Escuchas el mensaje, te regresas a tu casa, luego de domingo y boleto, eso no es vivir en comunidad, pues, ¿no? Eso no ujú. tiene sentido, es iglesia, le digo.
Sí, Yo no sé, la posmodernidad desafía las verdades absolutas, pues. claro, Ese es uno de los desafíos de la iglesia contemporánea el día de hoy. pues los hermanos, las personas cuando vienen pues con todo el bagaje posmoderno, O ¿no? moderno. Pues ellos vienen a la iglesia. Y- En la iglesia ellos vienen con una visión, cómo creen que ellos es la iglesia, o que ellos vienen a satisfacer sus propios deseos posmodernos, ¿no? Buenísimo. No venga a la iglesia diferente, solamente venga a la iglesia desde su punto de vista O posmoderno. moderno. Cuando se vienen a la iglesia, a mí uno se desencanta, ¿no? Porque ellos vienen buscando otras cosas, sus propios deseos. Entonces, pero la iglesia es para transformar, pues, a las personas. Tú vienes con esas formas de ver, con tus pensamientos, con todas tus ideas, con toda tu convicción que vienes, pero la iglesia es cambiar tu vida, transformar tu cosmovisión total que tú tienes. Tienes que nacer de nuevo. Mm. Nacer de nuevo es cambiar tu mentalidad. Pero esa pretensión, pues, esa Persona, pretensión, imagen, física. claro, doctor, pero esa pretensión de nacer de nuevo como absoluto, entonces va en contradicción con el pensamiento posmoderno. Así es, Por eso que existen las expresiones como, por ejemplo, cristianos carnales, ¿no? así es. Sí, Es, sí. Hay un aspecto hay un aspecto que yo creo que estamos hablando, ¿no? La iglesia en el periodo posmoderno en realidad tiene demasiados retos, tiene demasiado, ¿no? Pelear contra un sinfín de verdades que pueden existir, ¿no? Porque cada persona tiene una propia cosmovisión, una propia verdad. Su experiencia se vuelve subjetiva y objetiva a la vez, ¿no? Y va a depender de cada persona qué experiencia tiene. Pero ahí es donde yo considero que, ¿verdad? La posmodernidad puede presentar algún tipo de ventaja a la iglesia, ¿verdad? Porque si en la modernidad se institucionalizó todo, ¿no? Y la iglesia pasó a un segundo plano porque la razón llegó a sobreponerse sobre la fe, de alguna manera, ¿no? Y ahora estamos regresando como a esa subjetividad. La iglesia tiene la oportunidad de entrar como en ese mercado de ideas, ¿verdad? Y poder presentar el evangelio de una forma que sea más palpable, que sea transformador, ¿verdad? Porque todas las personas vienen con emociones a las iglesias, pero si dentro de las iglesias no hay un pensamiento que se mantenga firme en el evangelio, la transformación va a ser muy difícil que llegue en tiempos posmodernos, más que estábamos hablando de como de cuestiones culturales, ¿no? Las cuestiones culturales de nuestra juventud es diferente a las cuestiones culturales que nosotros tenemos. El set de valores en el cual nosotros hemos crecido, ¿no? Esa ética en la que nosotros hemos crecido y hemos aprendido, muchos no la comparten. Entonces, se presenta como el plano para la iglesia también en la posmodernidad de cómo poder nosotros contextualizar el mensaje, lo que nosotros hablamos acerca de encarnar, ¿no? Cómo nosotros podemos encarnar el mensaje y que el evangelio pueda servir como ese medio seguro donde la gente pueda acercarse a Dios. claro. Pero yo veo la iglesia, eso tiene una, más que, algunos dirán pues guerra espiritual, ¿no? Pero yo lo veo más que todo un poco más filosófica, ¿no? Yo lo veo como una lucha ideológica. Ujú. Entonces el cristianismo tiene ideología, aunque Sí. bueno, el cristianismo tiene ideología y se enfrenta con una ideología que es este mundo. Hay un choque total de cosmovisión, de valores, de principios. Hay un choque, ¿es así? Porque la gente, y ese choque, o sea, el reto de la iglesia es cómo, primero hay que Contextualizar. entender, Ujú. yo no puedo ir de frente al choque, ¿no? Tengo que Ujú. entender cómo piensa el otro. Exacto. Entonces, uno va conociendo al otro, cuál es su manera de ver, cuál es su manera de razonar, porque el mundo, la sociedad en que vivimos nosotros, es una sociedad que tiene toda esa influencia posmoderna, porque ellos van a decir, porque tienen todo ese aspecto ideológico, filosófico, y van a venir a la iglesia con esos pensamientos que dice, yo hago mi vida como yo quiero, y Mm. usted no puede meterse en mi vida.
La Yo voy a relatividad. construir mi Sí. vida, ¿no? Como me parece a mí. Entonces, cuando viene a la iglesia, dice, ustedes me quieren construir una vida a mí, ¿no? Y ven como un choque, ¿no es así? Ellos piensan que la libertad es eso. La libertad es la construcción de mi propia vida. Y ustedes me están tratando de cambiar, ¿no? O me tratan de quebrar mi libertad y ponerme otra idea y yo someterme a sus ideas. Es una lucha total, Titánico, sí. ¿no? Es decir, cómo entrar en eso, cómo dialogar, cómo conversar. Y hermano, es una lucha fuerte, ¿no? O sea, yo digo, a veces digo, el pastor, caramba, que tiene una lucha fuerte porque tiene que cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Claro, Como y dice, ahí viene la hipersensibilidad, pues, ¿no? De los congregantes también, ¿no? Que van, ¿no? claro, Hay una hipersensibilidad por este mismo choque de ideas que hay, ¿no? a veces digo, ¿no? Y a veces digo, ¿no? Como dice pues el apóstol Pablo, ¿no? Que no os conforméis a este mundo, sino que transformaos, ¿no? O sea, en la palabra ahí transformado, buena metamorfosis, pero en vuestra manera de pensar. Y Mm, cuando habla el griego de nuestra manera de pensar, es porque habla del nous, ¿no? Y cuando habla de la manera de pensar en el mundo griego es tu comportamiento. mm, No es tanto la mente es en el mundo griego, pero en el mundo judío, la mente hay que entender como tu manera de comportarte. Cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de comportarse. Es decir, hay que cambiar la manera de pensar que tiene la persona. Y eso le va a traer una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas. Y eso es el nuevo nacer. Es un cambiar, como yo se digo, ¿no? El nuevo nacimiento es como yo soy peruano y me voy a mudar, por ejemplo, a Francia. Yo no voy pues con mi pensamiento, tengo que amoldarme al pensamiento y la cultura de los franceses. Yo tengo que haber una transformación de mi manera de ver y mi manera de pensar. Así es, cuando uno entra al reino. Uno tiene que cambiar absolutamente su manera de ver y su manera de pensar, porque son otros valores que hay ahí en el mm. reino. Y eso va transformando mi manera de ver, mi manera de pensar. Y eso es una lucha fuerte, ¿no? Con nuestra propia forma de ver y pensar. Y es Bueno, una... en ese sentido yo considero que la iglesia tenemos mucho que trabajar, ¿no? En cómo nosotros vamos a presentar la verdad de Cristo Jesús, a Cristo Jesús como la verdad absoluta, ¿no? En Claro, el mundo en que estamos viviendo. Porque yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no tenemos esa capacidad de articular, ¿no? Nuestros argumentos, o argumentos sólidos en el mundo que estamos viviendo, porque parecieran que todos los argumentos que presenta el posmodernismo, ¿no? O al menos la cosmovisión que cada uno presenta, como que no tuviera compatibilidad con la forma de pensar de la iglesia. Creo que la modernidad nos enseñó a usar la razón hasta cierto punto, ¿verdad? claro, Pero ahora en el posmodernismo muchos de nosotros hemos entrado, ¿no? Como tal vez como predicadores o maestros hemos centrado solamente en la experiencia y no tenemos esa capacidad de articular el texto bíblico el día de hoy con pruebas que vengan de la palabra del Señor, quizás por una falta de preparación, por poca preparación o por no interés o por vivir inmersos, ¿no? Dentro de esta corriente que no sabemos dónde anclarnos y no tenemos la oportunidad de poder dialogar con el contexto en el cual ministramos. Entonces, si no dialogamos en el contexto en el cual ministramos, va a ser muy difícil que nosotros podamos traer respiro a la gente que tiene dificultades, que tiene necesidades así del es, Evangelio. Sí, así es. Wilfred, Y ahora, hay una pregunta de un hermano, nuestro querido hermano ahí que Centro de Estudio Teológico, de Arisay Flores. Sí, dice, hermano, dice, ¿se podrá armonizar o reconciliar la iglesia con la cultura del posmodernismo sin perder su identidad y seguir siendo efectiva y relevante? Claro, como Wilfred dijo, pero hay oportunidades en la modernidad que la iglesia puede usar. está la Claro, cuestión estratégica, pues, ¿no? ¿Qué es estratégica? Una estratégico. cosa que es la Sí, iglesia.
el mundo posmoderno es un mundo relativista. Sí, Tal relativismo cual. moral ya ha cansado de este coso, ya no hay absolutos, ¿no? No, Sí, ya no es absoluto, es un problema que tiene la iglesia, porque al tú presentar a Dios, es absoluto. Pero uno tiene que enfrentarse a un mundo totalmente relativista, donde han perdido totalmente los metarrelatos. Y Ujú. el cristianismo presenta un no te metarrelato, relato. Sí, ¿es así? Y el sí. mundo en que estamos viviendo ha despreciado, ya no quiere saber nada con los metarrelatos. O sea, ahí está la cuestión, ¿cómo recuperamos el metarrelato en el mundo posmoderno? ¿Cómo podemos hacer de tal manera que este mundo que vivimos tan relativista, ya han perdido, hay puros microrelatos, cómo podemos construir realmente un cristianismo, ¿no es así?, que presente un metarrelato creíble a este mundo que necesita formas o necesita bases realmente. Y el cristianismo le puede dar. Yo no sé cómo será. Yo creo que el cristianismo no tiene un buen, bueno, vivimos en el mundo posmoderno y en el mundo posmoderno la religiosidad no se ha perdido, No. Hay porque hay espiritualidad, forma una de búsqueda. Sí, sí, religiosidad, ¿es sí. así? Sí, hay una Porque búsqueda de estamos viendo lo espiritualidad. que se llama el neopaganismo. El Sí. neopaganismo ya no quieren saber nada con el cristianismo, sino que se van al budismo, otros vuelven a las religiones antiguas, ¿no? De sus propios mundos antiguos. Hay una resurrección de eso. Hay, por ejemplo, yo escucho en España que hay nuevamente el culto a Isis, a Hécate, ¿no? Que es el neopaganismo. Entonces no ha perdido la religiosidad, sino que esa religiosidad ha tomado otros rumbos, de tal manera que el cristianismo no satisface a la sociedad. Entonces, ¿qué Yo, cosa ha pasado con el cristianismo? De conocer la historia que hemos tenido nosotros. yo Ahí creo que, está, yo creo que no, por ejemplo, Marx es un ejemplo que hay que escuchar. ¿Por qué Marx dice que la ley es opio? Hay que escuchar a Marx porque es una crítica al cristianismo, por lo menos de su época. Bertrand Russell. Bertrand Russell dice, ¿por qué no soy cristiano? Tiene su libro. Hay que escuchar a Bertrand Russell por qué él dice que no es cristiano. Es a través de esas críticas deberíamos realmente reflexionar y dar un cristianismo que realmente responda a este mundo, que no encuentra en el cristianismo nada relevante, solamente una cuestión emotiva, pero no tiene nada de relevancia. El cristianismo, por ejemplo, el evangélico, ¿qué hace ante la sociedad? ¿Cuál es su propuesta ante la sociedad? ¿Acaso la iglesia anda junto con la sociedad? ¿Acompaña a la sociedad en sus problemas? ¿O la iglesia se desentiende de las personas? Sí. Es yo una cuestión que hay que pensar. he tenido una crítica en ese sentido, ¿no? A nuestra vida como cristianos muchas veces, porque no observamos a nuestro alrededor lo que está pasando. Yo creo Mm, que muchas veces nos pasa como la parábola la parábola del buen samaritano, ¿no? Somos como los religiosos que pasaron a la par de la necesidad y no se dignaron a ver la necesidad, o si la vieron, la ignoraron por completo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como que la iglesia en sí como que está ignorando la necesidad de la gente y no está caminando con la gente, no está entendiendo. Por lo tanto, está desconectada de una realidad. Y no solamente la desconexión de la realidad, sino que Jürgen Moltmann decía, ¿no? Acerca de la teología de la esperanza, ¿no? Hemos pretendido más vivir más allá en el cielo que en la tierra. Definitivamente, ¿no? Sin entrar en más detalles en cuanto a que la iglesia va a partir de este mundo un día, muchos viven con esa esperanza de que la iglesia se va en este momento, o sea, se está yendo a cada segundo y por lo tanto ha perdido de vista, ¿verdad? El mensaje que Cristo Jesús dice, recibirán poder y seréis testigos, ¿verdad? El ser testigos no es el ser testigos en el cielo, ¿no? Sino aquí en la tierra. Entonces,
Siempre la palabra del Señor trae a la iglesia que tenga una vida presente en medio de todas esas dinámicas que pasan a nuestro alrededor. Y esa disasociación que nosotros muchas veces tenemos, y yo creo que es parte de nuestra predicación, por eso muchos se encuentran como disasociados de la realidad. Por eso muchos como cristianos llegamos a la iglesia solamente para tener un momento de suspiro y salir nuevamente a enfrentar un mundo, pero sin ninguna base, sin ningún pensamiento, sin ninguna estrategia que la palabra de Dios, que el Evangelio pueda darnos para vivir, ¿no? Entonces hay que hacer cambios, ¿no? Entonces la iglesia puede aprovechar la posmodernidad hasta cierto punto, entendiendo las cuestiones que están pasando a nuestro alrededor, la forma en la que la gente piensa y ver cuál es la necesidad que la gente trae. Porque el hecho de que se esté yendo hacia otras religiosidades, hacia otras doctrinas, hacia otras religiones, es porque otras religiones han considerado las preguntas y las necesidades que llevan. Han tenido oportunidad de escucharlos y parece como que la iglesia como que no tenemos oportunidad de escuchar, ¿no? En ese Sí. sentido. Y además hasta el pentecostalismo se está desdoblando, pues, ¿no? Los neopentecostales y todas esas ramificaciones. Pero lo que tú dices sí es eso. Me da la impresión de que la oportunidad que nos da la posmodernidad es que nosotros podamos tener una fe auténtica, ¿no? Claro, Una fe auténtica que relacione la razón con el sentir, ¿no? claro. Como que seamos senti pensantes, ¿no? Y que lo otro encarnemos, pues, hagamos una misión integral de la iglesia, que está muy desconectada con la actividad social de la iglesia, ¿no? Y debería la Debería, iglesia estar conectada con la gente, sí, no apartarse de la gente. sí. Si Que nos- Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, que se conoce como el sermón sacerdotal, él dice, pues, yo te ruego que No que los quites no del los mundo. saques del mundo, Ujú. ¿no? Así como tú me invitas al mundo, también los envío ellos al mundo. Ese es nuestro, esa es nuestra labor, esa es nuestra misión, estar en el mundo. Aunque no somos, pero hay que estar en el mundo, ¿no? Hay que estar en relación con ellos, hay que estar con ellos, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, el problema es cuando hay una tradición que uno sigue donde dice, pues, no te juntes con el mundo, ¿no? Y eso está mal, es una mala interpretación, ¿no? No, yo no me junto con nadie, solamente mi trabajo, la iglesia, y con nadie hablo. sí. Otra vez, pues, Claro, claro, interpretación. el posmodernismo, pues, uno de sus lados negativos es, por ejemplo, dentro de nuestro contexto, pues, eclesiales, es el desafío del consumismo religioso también, ¿no? Claro, Un así es. consumismo religioso que tenemos nosotros, ¿no? O sea, el individuo consume experiencias, ¿no? Más que un acto de reflexión dentro de la iglesia, ¿no? Para el cambio. Y como resultado, algunas personas comienzan a buscar iglesias lejos, cerca de sus hogares y no cerca de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eligen iglesias según sus preferencias personales, pues. Así es. Pues hay un mundo, el posmodernismo ofrece un mundo de posibilidades, ¿no? Y se diseña a la necesidad de cada uno, no importa quién sea. Nosotros hemos podido observar que hay familias completas, que uno va a una iglesia, otro va a otra iglesia y los hijos van a otras iglesias. Eh, El desafío, ¿no? el desafío, El ¿no? desafío. Entonces, la pregunta ¿verdad? Lo tendríamos que hacernos es, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas por las cuales esas cosas suceden, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer. Hay algo que decía el doctor Watanabe, ¿no? Acerca de lo que Jesús dice en San Juan, ¿no? ¿Verdad? Que él le ruega al Señor, al Padre, que no nos saque del mundo, ¿no? Eh, Padilla era específico en eso, y Padilla dice, ¿no? Que la iglesia debería ser la sal, ¿no? ¿Verdad? En Claro, cuanto a la misión integral, ¿no? El mensaje de sí, Jesús en el Sermón del Monte, ser la sal y la luz. Es importante que la iglesia no pierda el sentido de propósito, ¿verdad? Por el cual somos iglesia y por el cual estamos en este mundo. sí, No importa cualquiera que sea la época que estemos viviendo. O sea, ese mensaje siempre tiene que estar presente en la vida de cada cristiano y la conversión nos llevaría a eso, ¿no? A hacer más presencia dentro de la sociedad en la que estamos viviendo para sí, que logremos alcanzar el objetivo, al menos que la iglesia primitiva alcanza en el libro de los Hechos, no en medio de tanta dificultad.
Mm, Entonces, el posmodernismo como que nos ha enseñado que si algo causa dolor, sí, ¿verdad? Podemos cortarlo, no ¿no? lo Y de podemos cortar. alejarnos de ello. Sí. Hay una pregunta, Wilfred, de nuestro querido hermano Ramírez Peña Morales. Ahí Sí, para dice, leer. muy bien, dice, bueno, primero dice, no, dice, lo que escucho es que el acercamiento empieza con entender y estar presentes para tener un diálogo con ellos, ¿no? Con la sociedad posmoderna, es Sí, definitivamente, ¿no? Hay que estar en diálogo. Es lo que nosotros pretendemos hacer en nuestro podcast, ¿verdad? Queremos crear este ambiente de reflexión y de diálogo, donde podemos ver que se puede reflexionar, se puede pensar desde, desde la palabra del Señor, desde la verdad que Cristo Jesús, ¿verdad? Y así nosotros podemos hacerlo con cualquier otra persona de cualquier otra cosmovisión. Tenemos que abrirnos y tener la oportunidad al diálogo. No nos podemos cerrar, claro. ¿verdad? Porque si nos cerramos, no vamos a llegar a muchos lados, ¿no? La pregunta que hacen es esta, ¿no? Dice, muy bien, dice, ahora, ¿cómo se arregla esa relación con la sociedad que la misma iglesia ha dañado con la misma sociedad? Interesante, ¿no? Bueno, hay que revertir la situación, ¿no? Creo que hay dos cosas para mí. Sí, sí, y tiene mucha razón, por eso viene de la modernidad, pues, doctor, ¿verdad? Claro, Sí, la porque ausencia de la la iglesia iglesia, en el holocausto, por ejemplo. bueno, el problema con la iglesia es cuando se identifica con una denominación. La iglesia es, para mí, Parte. Wow, la iglesia es discípula de Jesús. Si yo entiendo que la iglesia es discípulo de Jesús, entonces la iglesia me parece que tiene dos principios fundamentales. Si la iglesia es discípulo de Jesús, tiene dos principios fundamentales que enseñó Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Lo que nos mueve a nosotros como iglesia es la segunda parte, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. wow, Y amar a mi prójimo no es amar a mi hermano, pues solamente, ¿no? no, no, Es un acercamiento que tú vas hacia la persona no porque tú quieres que esa persona sea parte de mi iglesia, sino porque tú tienes el amor de Dios ya y tú te acercas a esa persona en el amor de Dios, ¿no? De cada acto que uno tiene está dentro, enmarcado del amor al prójimo, ¿no? Entonces, si la iglesia demuestra que ama, yo creo que puede haber grandes cambios en los que nos ven. Yo creo en la centralidad una fe del amor. auténtica. Así es la fe auténtica, ¿no? En demostrar que uno ama a las personas, uno ama al prójimo, ama a tu enemigo. Caramba, ¿qué tal el mandamiento? ¿Qué tal el precepto? Que eso me, ese amar al enemigo se me quiebra todo, me rompe todo mi forma de ser, mi forma de pensar que uno tenía antes, una en filosofía le dicen un cambio ontológico de la persona, ¿no? Es un cambio del ser totalmente. Amar al prójimo, a mi enemigo. Eso me cambia totalmente mi forma de ver y mi forma de ser. Entonces yo veo al otro ya no como una cosa. Yo veo al otro como una persona, lo tengo que respetar como persona y tengo que saber amarle a la otra persona. Y el amor a Dios es un amor incondicional. Es interesante lo que está. Porque busco algo de ti, ¿no? Es un amor incondicional, simplemente. Porque si uno siembra amor, eso va a recibir a fin de cuentas. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Pues ellos van a ver realmente que Dios vive en nosotros. ¿Cómo van a ver la presencia de Dios? ¿Cómo está Dios? A Dios no lo podemos ver, pero Dios actúa a través de su iglesia, pues que supuestamente tiene que amar. Perdón, hay otra pregunta del querido hermano Rafael Grijalva, siempre nos sigue, Dios le bendiga, hermano, un abrazo fuerte. ¿No? Dentro de ese marco de posmodernidad, ahí hace una pregunta, ¿no? Solo quería agregar un comentario más acerca de lo que estaba diciendo el doctor Watanabe, ¿no? Hay un pasaje en la palabra del Señor y Pablo creo que es enfático, ¿no? Y Pablo presenta algunos ejemplos, ¿no? En cuanto cuando celebraban la comunión, ¿verdad? En cuanto celebraban la Santa Cena, el no poder distinguir quién es nuestro prójimo, quién es nuestro hermano, ¿no? Quién es quién, ¿verdad? Yo creo que desde ahí nosotros comenzamos a ver
tal vez más allá del denominacionalismo, las denominaciones, ¿verdad? Nosotros podemos ver que las iglesias ahora tienen nombres de liderazgos, ¿no? ¿Verdad? Ya fulano es de Apolos, fulano es de Pedros, fulano Eso es es la cuestión, de... pues, ver- ese problema, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que tenemos nosotros de comenzar, ¿no? Al menos para romper ese paradigma que se ha creado el día de hoy, ¿no? Tenemos que regresar a lo que decía el doctor Watanabe, ¿no? A ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Y al ser discípulos de Jesús ya no somos nosotros partidarios de qué denominación somos, sino ver qué tanto nos acercamos a Cristo Jesús y qué tanto nos llaman a nosotros cristianos porque realmente estamos haciendo lo que Cristo Ujú. Jesús está pidiendo de nosotros. Es una fe Ver- auténtica. Sí, Una fe Hay auténtica, un, sí. hay un sociólogo y filósofo que se llama Sigmund Bauman, no sé si lo he oído. Claro, Sigmund claro. Simon Magman, ajá. Él decía en su libro El amor líquido, El en el amor líquido. él El decía, libro, sí. él decía ahí, el precepto de Jesús son preceptos civilizatorios. Mm, sí, así es. No civilizan, porque Sí, entonces hay que entender, mira, si él siendo ni cristiano, nadie se da cuenta que los preceptos de Jesús son civilizatorios, que nosotros hace tiempo hemos dado cuenta. sí, Entender y profundizar realmente qué significa cada enseñanza de Jesús, ¿no? Como ese proceso civilizatorio. La iglesia, gloria a Dios. como discípulo de Jesús, tiene un gran proyecto como semilla, pero a veces no se da cuenta ese proyecto que tiene. Por ejemplo, Sí. cuando está hablando de la cena del Señor, la cena del Señor en la época del apóstol Pablo era revolucionaria. Tal cual, sí. En el Imperio Romano, tú no podías sentarte en las mesas, el rico, ¿no? Los El pobres, hombre, sí. la mujer, el griego, no podía sentarse y el amo con su esclavo no podían sentarse porque los griegos decían, si los romanos veían que todo están mezclados, todos los estamentos sociales están mezclados, decían, es una amenaza para la estabilidad del imperio, porque cada uno tiene que estar en su propio estatus, ¿no? Entonces veía el cristianismo, caramba, que todo el mundo están ahí sentados. No hay diferenciación. Es un gran proyecto que tiene la iglesia. La iglesia puede sentar a todo el mundo en la mesa, Gloria a a Dios. todos en la mesa, amén. sin Gloria a distinción. Dios. Ahí Gloria Ujú. está la comunión, porque la mesa significa comunión. a Ujú. Dios. Todos somos iguales. Gloria a Es Dios. un gran proyecto. Ese proyecto debería ser un metarrelato que tiene Sí, que la sí, sí, iglesia sí. contar, Gloria a Dios. ¿no? Hay una Y pregunta Dios del siempre nos hermano. une. Sí. Perdón, doctor, para responder esta pregunta, me parece interesante que la respondan ustedes. Dice el hermano Rafael. Entonces, hay que enseñarle al pueblo a amar a Dios y al prójimo. El hermano trata de decir que no se le está enseñando, ¿no? O no hay estereotipo, no hay un paradigma, ¿no? Que refleje ese amor a Dios y al prójimo. Lo que Yo pasa creo que que yo creo que nosotros debemos de sacar de nuestra mente, ¿verdad? Que llegaran a existir como a veces se ha dicho, ¿no? Como, como cristianos de segunda clase dentro de una misma congregación, Tal cual. ¿verdad? Depende del estrato donde la persona se encuentre, ¿no? El clasismo eclesial, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que comenzar a eliminar todas las barreras y el apóstol Pablo nuevamente, ¿no? Yo creo que es espectacular en ese sentido al tomar de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Él dice, ya no hay una barrera intermediaria donde separe hombres y mujeres, amos y esclavos, sino que dice el Espíritu Santo están todos, Cristo están todos, todos bajo un mismo espíritu, bajo un mismo bautismo, bajo una misma fe, en una misma unidad. Entonces, eso yo creo que nosotros tenemos que regresar. Tal vez yo creo que una de las maneras más prácticas, ¿no? Que nosotros tendríamos, al menos como educadores, predicadores o maestros, ¿no? Para contrarrestar los efectos del posmodernismo es regresando a las escrituras, ver con lo así que la es, Biblia dice acerca, así es, ¿verdad? La verdad absoluta de la palabra del Señor tiene que comenzar a derribar todas esas ideologías que se han fundamentado, que se han edificado bajo nuestras percepciones experienciales únicamente, ¿no? Que no tienen ningún fundamento que pueda reflejar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces,
tenemos que seguir nosotros bajo esa lectura de la palabra del Señor para ver qué es lo que la Biblia dice en medio de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Claro, el cristianismo tiene un proyecto que nace de Jesús, ¿no? Y es un proyecto que se llama el reino de Dios, pues, ¿no? Es un Ujú. proyecto de justicia, ¿no? Y me parece que a eso deberíamos apuntar la iglesia, ¿no? A ser cada vez más discípulos de Jesús. Jesús, cuando a veces yo escucho en las cuestiones de las misiones, y siempre utilizan el Evangelio de Mateo 28, ¿no? 16 en adelante, hay que ir, dice, a ser discípulos a todas las naciones, dice, ¿no? Y de ahí nomás se quedan. Pero yo lee más abajo, sigue leyendo. Dice, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Sigue más leyendo. Eh, Y Jesús dice, enseñándoles Mm, todo lo que yo les he ordenado. sí. ujú. No O sea, emocionándolo, ¿no? el discipulado es Sí. enseñar lo que Jesús enseñó. Mm. Yo a veces digo en las iglesias, como yo enseño en el seminario, ¿usted es seguidor de Jesucristo? Le digo, sí, me dice. Yo le digo, te voy a hacer un reto. Dime 5 enseñanzas de Jesús. No lo pongas a Y me dice prueba. que eres discípulo de Jesús. Dime 5 enseñanzas de Jesús. Y las que tú las pones en práctica. Se puede Hombre. pensar. Y están pensando, sí. Yo me doy cuenta que no conocen las enseñanzas de Jesús. Y si no conocen, menos la ponen en práctica. Así estamos con mi iglesia, pues. Cuando yo, tú conoces más las enseñanzas de tu denominación que la enseñanza de Jesús, que eso es lo más importante. Tú tienes que ser discípulo de Jesús. Y tú como discípulo de Jesús debes conocer no 5, las enseñanzas, todas las enseñanzas que Jesús enseñó. Debes conocerla como discípulo. Porque Jesús tiene que ser primero tu maestro. Si Jesús no es tu maestro, tampoco puede ser tu Señor. Entonces me dicen, ¿por qué? Porque primero en el cristianismo se entra reconociendo a Jesús como maestro. Mm. Y tú eres un discípulo de él. Y a medida que tú vas poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, ese poner en práctica significa que tú estás reconociendo el señorío de él. Recién será Jesús el Señor de tu vida, le digo, cuando comienzas a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Digo, si ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, la iglesia sería otra cosa. Y daríamos un gran testimonio al mundo que nos rodea. Porque los mandamientos, los preceptos de Jesús son civilizatorios, como dice Sigmund Bauman. Y nuestra sociedad necesita eso, una orientación, Mm. porque está desorientado, no sabe dónde ir. Necesita que se le oriente, por eso que somos pues, luz del mundo. Luz del mundo significa personas que puedan orientar. Por aquí es el camino que hay que ir. No es mi camino, no es el camino de una iglesia, es el camino de Dios que viene enseñando a través de Jesucristo, ¿no? Ese es el camino que uno debería seguir. No es un camino de odio, es un camino al contrario, es un camino de paz, de comunión entre todos, ¿no? Podemos conversar, podemos formar comunidades, porque esa es la idea, formar comunidades. Y formar comunidades significa yo necesito del otro. Mm. Y está en Romanos capítulo 12, ¿no? Corintios 12. Yo necesito del otro, porque sin el otro yo no puedo crecer. Necesito el otro, necesito el conocimiento del otro, el don que tiene el otro, que necesito. Entonces hay que formar comunidades donde cada uno tiene algo que dar al otro. Y yo también tengo que recibir del otro. Ese es formar comunidades. Todos lo necesitamos. Y esa formación de comunidades es hay que enseñar a este mundo.
que todos nos necesitamos unos a otros. Este mundo vive pues en tremendo individualismo, en buscar su propia autenticidad sin el otro. Se no puede desarrollar como persona, nunca se va a desarrollar como persona, porque la naturaleza humana es un ser en relación. ¿Qué ha sucedido hoy? Es un ser para sí, en vez de ser un ser en relación, que es nuestra naturaleza, un ser en relación, se ha convertido en un ser para sí. Eso nunca va a poder desarrollarse como persona, nunca. Porque está invirtiendo su propia naturaleza de ser. Es un ser en relación. El otro es importante. Yo, Para mi yo, yo, esto- crecimiento, el otro es importante. yo he estado observando un fenómeno, ¿no? Hablando de comunidad, ¿no? ¿Verdad? Y tocamos a un principio estábamos tocando las ideologías que a veces hay aún dentro de la familia diferentes, ¿no? Por cuestiones generacionales muchas veces, ¿no? Yo creo que uno de los pasos que nosotros tenemos que dar para comenzar como a cambiar la forma de pensar, ¿no? Y tal vez no vamos a salir del mundo porque no podemos, ¿no? Tampoco vamos a salir de la sociedad porque no podemos. Y vamos a vivir en medio de un tiempo posmoderno, aunque no lo queramos hacer, ¿verdad? Pero podemos, al menos como Jesús hizo, ¿verdad? Que vivió un tiempo de decadencia espiritual para la nación, no fue parte de la decadencia espiritual. Necesitamos comenzar a fortalecer las familias, ¿no? Las relaciones familiares, Claro, parentales, entre padres e hijos. No sé cómo será en otros contextos, pero al menos en el contexto aquí donde yo vivo, se puede observar una disociación a grandes rasgos. La tecnología, ¿no? La posmodernidad ha sí, permitido sí, sí. los avances tecnológicos de una manera increíble, ¿verdad? Y tiene sus beneficios, porque prueba de ello, los beneficios es que nosotros estamos hoy utilizándola, ¿no? Pero también tiene sus efectos negativos también, ¿verdad? Y yo creo que las iglesias en sí necesitamos comenzar a enfocarnos a la hora de hablar de comunidad, a sanar la primera comunidad que es parte fundamental de la sociedad, que es la familia, ¿no? Cómo la relación entre padres e hijos, cómo nosotros poder navegar en este mundo, ¿verdad? Donde el individualismo está tan arraigado, donde cada quien come en su lugar, cada quien come lo que quiere, cada quien tiene un dispositivo móvil en su mano y si no le gusta lo que alguien está viendo, pues tiene la libertad de irse alejado a algún lugar. Hay una separación aún hasta dentro de las familias. Y si eso está pasando desde la base fundamental que es la familia, ¿no? Como para la sociedad, significa entonces que nuestras iglesias tienen un problema gravísimo, que tal vez no se está viendo el día de hoy a gran escala, pero el día de mañana se va a ver la repercusión de la asistencia a nuestras iglesias y del compromiso que la gente tiene con la comunidad cristiana. Nuestros hijos ya no van a querer estar ahí porque hay una oportunidad de independencia fuera de la familia. Entonces, si la familia ya no tiene valor dentro de la sociedad posmoderna, entonces ninguna comunidad tiene valor. Y si alguna comunidad tendría valor, tendría que ser de acuerdo a lo que yo considero que es importante para mí. Los lazos se pierden. Eh, Hay otra pregunta ahí, querido hermano Wilfred, ya con esa creo que concluimos ya. Allá en Perú ya son las 11, son más de las 11 por mí creo. no hay problema. Por mí no hay Ah, problema. por otro lado, no se No hay vale, problema nos para mí. quedamos. No, De gracias, mis doctor, por clases, su... las Gracias, clases gracias. que estamos en las clases en el seminario, comenzamos a las 7, terminamos a las 10, 11 de la noche. Eso es abuso laboral. Ahí los alumnos que nos están escuchando, eso es abuso laboral. Dale, dale la pregunta, está buena. ¿Quieren una hora más? Dice. ¿Quieren una ¿Quieren una hora hora más? No, más? no pues, Emilio, pasa la ofrenda. Dice este hermano, dice, me gustaría que respondieran pastores y profesores. ¿Cómo sacamos a la iglesia de ese posmodernismo que los mismos que los mismos hombres manipulan a la misma iglesia? Y cuando digo hombres me refiero a esas personas a esas personas, mujeres y hombres que enseñan desde el púlpito. Oh, Dios. Buenísimo, Está, pues, buenísimo. Ahí está la complejidad. hay que renovar pues, la iglesia, ¿no?
Higienizarla, de ¿no? sus cimientos, de sus bases. Hay que, creo que comenzar algo nuevo, ¿no? Pero ¿cómo sacudimos eso, doctor? Sin que hipersensibilidad, esa es hipersensibilidad Me que parece produce que, postmodernismo, pues. me parece que la parte educativa es importante. Siempre la parte educativa, ¿no? Sí. Desde grupos pequeños, me parece que hay que ir cambiando, transformando, así como la parábola de la semilla de mostaza, poco a poco, ¿no? Ir transformando a las Mm, personas. ¿Qué hacemos? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos también en este mundo de competencias religiosas, ¿no? Del mercado mm, religiosos, ¿no? Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento no se parece mucho a la época actual, porque el cristianismo en el mundo del apóstol Pablo también era una competencia de religiones. claro. Había un montón de religiones mistéricas, una serie de religiones del Estado, una serie de religiones, y una competencia de religiones. Pero en esa competencia de fe y de religiones, el cristianismo comenzó a atraer a Mm, esas personas, ¿no? Entonces, en este mundo también, la iglesia tiene que tener cosas atractivas en este mercado religioso, ¿no? claro. Yo creo que una de las cosas que también la iglesia puede hacer, ¿verdad? Yo sé que a veces nosotros hemos enseñado en seminarios, tal vez, ¿no? Pero, y se ha quedado el estudio bíblico solamente para los seminarios, Mm, ¿verdad? Yo creo que la iglesia necesita regresar nuevamente a la enseñanza. Yo sé que la predicación es buena, pero necesitamos regresar a una enseñanza nuevamente. Si la modernidad nos enseñó, ¿verdad? Usar la razón, la Claro. posmodernidad ahora se está basada en la experiencia. Muchos sin darnos cuenta hemos caído en el posmodernismo y hemos usado hasta aquella expresión, no, hermano, que el Espíritu Santo le va a enseñar. Sí, sí, ese es el problema. qué Y bueno. pues ni leemos la Biblia, ni oramos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esa superficialidad, ¿no? De nuestra religiosidad ha causado más daño que bien, ¿no? Entonces, una de las cosas sería regresar a ese fundamento bíblico, ¿no? Y pues en este caso, pues la gente el liderazgo tendría que estar preocupado por conocer la verdad para que el ministerio sea más efectivo el día de hoy. Tal cual, la preparación y la oración en conjunto. Es importante Tal cual. la Ah. educación, pero hay que enseñar bien la palabra, pues, ¿no? Claro, pero es No que la tradición, posmodernización. no enseñar una tradición, una iglesia, sino comenzando, me parece, hay que comenzar a aprender de Jesús. ¿Qué cosa enseñó Jesús? ¿No? Hay que conocer las enseñanzas de Jesús. Hay que entender por qué Jesús enseñó eso. Detrás de cada enseñanza de Jesús hay que profundizar qué cosa quiere cambiar Jesús en cada enseñanza. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿A dónde quiere? No solamente haz esto, no, como el fariseo, como una norma, sin entender la norma, ¿no? Hay que entender cada enseñanza de Jesús, hay que profundizar qué cosa quiere cambiar, qué problema quiere cambiar en el ser humano, que está, ¿no? Internalizada. Y eso cambio es para el bien, no solamente de la persona, sino es para el bien de todos. Entonces hay que entender un poco más, ¿no? Entonces hay que profundizar, me parece, las enseñanzas de Jesús. Hay que ser discípulo de Jesús, de otra forma. Hay que empezar de ahí. Entonces las prédicas, por ejemplo, como dice, las prédicas, una cosa es la prédica, otra cosa es enseñanza, ¿no? Porque la prédica es, no sé, que a veces ya ni un 20 minutos, media hora, y más emotivo, pero los hermanos no saben nada, o sea, no han entendido nada. No ha habido una enseñanza profunda del texto, ¿no? Ya nos enseña el texto. Se agarra una parte de la Biblia y habla de otra cosa ya, pero menos la Biblia. No trata de profundizar las escrituras. Es una cuestión que por ahí hay que partir, ¿no? Hay que enseñar las escrituras correctamente y bien. Y eso a veces no es 20 minutos, a veces no es ni 20 minutos, a veces no es una hora y media, está ahí una sola cosa.
Hay que Sí, volver a que los hermanos se enamoren de la palabra, Las palabras, sí. ¿no? sí, dice un Por hermano, ¿no? Dios. Juan David hace la pregunta, ¿no? Hace la pregunta, ¿qué puntos buenos podemos rescatar del posmodernismo para la iglesia? Claro. Ya dijimos unos puntos, ¿no? La fe auténtica. La ¿Qué oportunidad cosa del... rescatar del posmodernismo? Yo creo que hay algo que yo podría rescatar de ese pensamiento posmoderno, es no sé, pero me parece que es el diálogo, ¿no? Sí. Porque el modernismo está atomizado. O sea, acá no es que yo tengo la verdad, es en esa atomización, me parece que, ¿no? Debemos conversar, dialogar Dialogar. entre Ajá. todos. Sí, sí, Yo, sí. yo, yo considero que cada época tiene sus puntos donde la iglesia pueda moverse con libertad y cada época ha presentado esos puntos y ha dado libertad, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia en el periodo del tiempo del Imperio Romano aprovechó la Pax Romana para poder predicar el Evangelio. Habían calles seguras, ¿no? Aunque eran militares, pero habían oportunidades para expandirse, ¿no? Para poder caminar con libertad. Yo creo que en el posmodernismo nosotros podemos aprovechar todas las oportunidades que se dan, que se puedan dar. Yo creo que Jesús nos enseñó cómo aprovechar las oportunidades y cómo aprovechamos nosotros las oportunidades simplemente observando a nuestro alrededor. ¿Verdad? Jesús utilizó muchas parábolas, ¿no? Por ejemplo, hablando del reino, ¿a qué se puede comparar el reino? Y utilizó algo que la gente podía palpar, algo que la gente era consciente que existía a su alrededor. Mm, Entonces yo creo que ahora que vivimos en diferentes contextos, ¿no? Ya los contextos, por muy pluriculturales que sean, ¿no? Hay ciertas cuestiones que nosotros podemos aprovechar para poder ejemplificar la palabra del Señor y para poderle presentar de manera que sea alcanzable, ya no inalcanzable, Así es. ¿verdad? Nuestros mensajes de santidad muchas veces lo que hacen es que por las épocas anteriores nos han presentado y nos han dado la idea de un Dios que es imposible de alcanzar a través de la santidad, ¿no? Y ahora nosotros que podemos observar todas estas cuestiones, podemos enseñarle a la iglesia que se puede acercar a Dios, que Él nos llama, ¿no? Venid a mí, dice todos los que estéis cargados y trabajados, que ha sido un mensaje no nuevo, ¿no? Sino que un mensaje que Cristo Jesús ha dado. Y todas esas oportunidades nos da ahora la posmodernidad porque todos podemos hablar, ¿verdad? Nos ha dado voz a todos, ¿no? Ya no solamente la voz de la gente que tiene la experiencia, ¿verdad? De los expertos, como dicen hoy, ¿no? ¿Verdad? Lo que decían en el tiempo de la pandemia, o lo que mucha gente utiliza para querer escudarse, ¿no? ¿Qué dicen los expertos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué Claro. dicen los expertos? ¿Qué dicen los expertos? Y la iglesia debería de considerarse, ¿verdad? Al menos desde una manera responsable personal, tal vez no un experto en la palabra del Señor, pero alguien que pueda conocer la palabra del Señor. O sea, entonces, ahora el posmodernismo nos da la oportunidad, ¿no? Aunque viene ya con beneficios de otras épocas anteriores, a podernos acercar a la palabra del Señor y comenzarla a leer con libertad, a través de tantos medios, medios digitales, medios publicitarios, a través de programas como los que nosotros tenemos, como los podcasts que nosotros tenemos, las publicaciones que cada uno hace en el Facebook, ¿no? Todas esas cuestiones nosotros las podemos aprovechar para ahondar la mm, palabra del Señor. O sea, hay herramientas que el posmodernismo nos puede dar para que Bueno, nosotros podamos crecer. Lo único es que nosotros tenemos que tener una base sólida para tampoco no irnos por todos lados, ¿verdad? Y hacer una sí, mezcla sí, sí, sí. y llegar a otra verdad relativa que nosotros pudiéramos llegar a crear alrededor de esa realidad que nosotros estamos interpretando, ¿no? En nuestra mente. Sí, sí, sí. Y hay que eh, eh, aprovechar, pues, ¿no? claro. Entonces hacemos la última pregunta, Pe. ¿Cómo debe responder la iglesia el día de hoy? Debe ser pragmático en sus cosas. Pragmático. Como dice, una de las características también del posmoderno, el posmoderno es altamente pragmático, ¿no? Ya no es tan idealista, es pragmático. Ellos quieren ver cosas. Quieren ver cosas.
Ya no así, no, no, quiero verte, ¿no? Ya La fe no auténtica. habla, no, 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 no. Ya el mundo es más pragmático. Él quiere ver cosas en la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿No? ¿Cómo la iglesia se preocupa por su sociedad? ¿Cómo la iglesia se preocupa por la gente? Bueno, más vulnerable, ¿no? Quiere ver, ¿no? Quiere ver. Pragmatismo es importante. Y hay que aprovechar por la religiosidad, Mm, que hay una vuelta nuevamente a la religiosidad. Hay que aprovechar, pero hay que presentar un cristianismo diferente, pues, ¿no? sí. Brother, hay varias preguntas, pero porque si no, si le vamos a responder, creo que los queridos hermanos, pero ahí Kena Valenzuela, querida hermana, saludos, hace una pregunta ahí interesante. Si vivimos en una sociedad posmodernista, ¿la iglesia se puede desasociar de la sociedad, teniendo en cuenta que las prédicas y enseñanzas no toman más de 2 horas a la semana en la iglesia, o sea, 2 horas de enseñanza y prédica y 22 horas de posmodernismo? Buenísimo, buenísima, Y buenísima lectura, ¿no? De lo que, donde vivimos, ¿no? yo a la iglesia le enseño, ¿no? Hermano, le digo, el día domingo, bueno, aunque yo enseño el domingo, el martes, pero digo, el día domingo, la mayoría viene, están 2 horas de enseñanza. El enemigo, usted viene solamente una vez a la semana, digo, ¿no? Escucha 2 horas a la semana. El enemigo destruye esa palabra porque tiene 6 días y 24 horas cada día. Y cuando yo, hermano, yo digo, ¿qué prediqué el domingo pasado? Que nadie se olvida, nadie se acuerda. 6 días tiene el enemigo para hacerlo olvidar el mensaje, le digo. Por eso es que la palabra no puede fructificar. Pero si usted es constante, ¿no?, en la palabra, y todos los días, a que sea, escucha el mensaje y vuelve a repetir, usted no va a se olvidar. Pero 6 días le deja usted el campo libre al enemigo para que trabaje en usted y ya llega el domingo y ya se olvidó. Buenísimo, tienes razón, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Hay que Gloria a trabajar. Dios. Qué rico el diálogo, qué bonito. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por su Ustedes, al humildad. contrario, he invitado, muchas gracias. Sí, 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 esperemos pues Este, que no sea la última vez, ¿verdad, querido hermano Wilfred? ¿no? Qué gusto conocerlos, realmente. Y ahí, cuando vaya a Perú, ahí lo voy a visitar, Muy bien. tomando un cafecito. Claro que sí, Bienvenido. claro que sí, claro que sí. Gracias, Ujú. gracias. A todos Sí, tus sí, oyentes, sí. a todos los que nos Sí, siguen. Dios les por favor, bendiga. unas palabras pastorales finales, doctor José. No sé, y solamente le diría, hay que seguir perseverantes. Yo siempre tengo en cuenta la parábola del sembrador. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La palabra se siembra, pero a veces hay otras cosas que las opacan. Ya no puede crecer la palabra. El enemigo tiene 6 días para opacar la palabra. Y a veces el enemigo triunfa en eso. Hay que perseverar, ¿no? Perseverar, estudiar, hay que orar, conocer más las escrituras, profundizar las escrituras. Bastante. Bastante trabajo, sí, gloria a ¿Eh? Dios. Querido hermano Wilfred, Sí, gloria a no, Dios, mis palabras finales, ¿verdad? Para esta transmisión sería eh, gloria a Dios. de que busquemos dónde aprender de la palabra del Señor. Si es posible dejar de ver televisión una vez a la semana, ¿verdad? Para conectarnos a un instituto bíblico, a un seminario bíblico, hay que hacer todo el esfuerzo. Y más los que estamos en alguna posición de liderazgo, que tenemos algún ejercicio público dentro de la iglesia. eh, ¿Verdad? Hacerles el llamado a todos, ¿no? Hay centros de estudio como el CTS, allá en el Perú me imagino que hay otros, ¿verdad? Aquí en el área hay otros. Usted puede acercarse a su liderazgo local, ¿no? A las iglesias y preguntar dónde puede aprender más, si está interesado. Y definitivamente eso como líderes, ¿verdad? Pero ahora como iglesia en general, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es leer el texto bíblico todos los días, ¿verdad? Ese Es, sería un punto de partida.
Yo siempre pregunto, ¿no? En escuela dominical siempre, ¿no? ¿Cuántos leyeron los devocionales para la semana, ¿no? ¿Verdad? Algunos levantan la mano que dicen una vez, otros dos veces, pero tenemos que tener una responsabilidad con el Señor y comenzar leyendo la Biblia, ¿no? Eso sería uno de los consejos que daría para que podamos comenzar a bregar en este camino postmoderno, ¿no? Así es. Mi pastor al final sería nomás amarrar lo que el doctor Watanabe y mi querido hermano Wilfred dijeron. La tarea de la iglesia el día de hoy es seguir preparándose, ¿no? Y comprender la cultura donde está contextualizada, para siempre anunciar el evangelio de una manera fiel, más ajustada a la escritura. O sea, debemos seguir preparándonos y orando, ¿no? Para seguir siendo fiel a la vieja verdad. Esa sería, ¿no? Mi conclusión pastoral. Bueno, una vez más, querido doctor Montanay, un gusto conocerlo. Muchas gracias por estar con Gracias a estos ustedes. dos hermanos menores, pues. Gracias. No Cualquier sabemos cosa, cómo. siempre es para servirlos, ayudarlos. Y a los que escuchan también, ¿no? Sí, sí, Es un programa para edificar, que eso es lo mejor que puede haber. Compartir, ¿no? Con otros hermanos, otras hermanas, y compartir todos la palabra, porque todos nos edificamos al final de cuentas. Y esa es la misión, edificarnos entre así, todos, ¿no? No así, doctor. Ha tenido usted bastantes preguntas, bastante trabajito el día de hoy. ¿No? importa. Que yo- Los hermanos siguen preguntando. Sigue preguntando. Entonces, doctor, para otra oportunidad lo tenemos, pues, nos podemos Ya, está comunicarnos con bien. usted. Cuando ¿Ok? quiera, cuando quiera. Muchas gracias, A mí doctor. siempre. A Muchas sus gracias. servicios. Gracias, Dios le- doctor, por tu tiempo, pues. Gracias, que lo Bueno, bendiga. ya saben, si lo quieren seguir al doctor José Watanabe, es de Perú, profesor del Seminario Bíblico Andino, tiene un podcast que es Bitácora Teológica. Ahí el profesor, el doctor Watanabe, habla sobre política, antropología, sociología, pentecostalismo, teología. Escúchenlo, se llama Bitácora Teológica. Ahí lo pueden seguir en Facebook y en YouTube y en las redes sociales también. Tiene bastantes artículos que ustedes pueden leer y beneficiarse de todo lo aprendido del doctor José. Muchas ¿Sí? gracias. Gracias, Manuel, Bien. Edgar Entonces, Walter. Gracias a todos. Dios lo bendiga. Sí. Gracias. también todos invitados, ¿verdad? Nuevamente, ¿no? Para nuestra conferencia el 27 de junio. No se la pierda por, como dicen, ¿verdad? Por nada del mundo. Acérquese al tabernáculo cristiano templo tabernáculo cristiano en San José, ¿verdad? La dirección aparece ahí en nuestro flyer, por favor. Desde ya haga planes. Yo creo que va a ser bendecido a través de esta conferencia el doctor Marcos Huertas, nuestro querido hermano Edgar y mi persona vamos a estar participando en esta actividad. ¿Verdad, hermano Edgar? Sí, desde mañana ya va a salir la propaganda para la conferencia. Por favor, los alumnos del CTS y los alumnos del seminario LED están obligados a ir, se va a pasar listo. Vayan, que va a ser mucha edificación para sus ministerios. Vayan, lleven lápiz, papel, anoten su bosquejo, porque eso le va a ayudar a su ministerio y a su vida profesional, ¿no? Y su vida secular también. ¿No? ¿Verdad que no, mi querido hermano Wilfred? Amén, amén. Tenemos otra sorpresa, ¿no? Cuéntales tú de la sorpresa, repito. Sí, no, después yo creo que para otra oportunidad. Sí, Después sí, por otro, ok, que sí. sea sorpresa, ya, ok, que sea sorpresa. Gloria a Dios. Ok, entonces, Dios lo bendiga, wow. hermanos. Muchas gracias, doctor José. Gracias, Dios lo bendiga. Hasta Dios le luego. Dios le bendiga, doctor bendiga. José, y a toda Bendiciones. nuestra audiencia. A Gracias a todos. toda la audiencia.